Hola a todos y todas, esta es la primera clase del curso preuniversitario para la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín. Mi nombre es Ludmila Kripa y soy la profesora coordinadora del módulo de representación en la asignatura Introducción a la Arquitectura. Vamos a encontrarnos los próximos lunes de 9 a 13 para recorrer este curso. El equipo docente que nos va a acompañar está conformado por la arquitecta Cecilia Uberman, el arquitecto Rosendo Gagliano, el arquitecto Mauro Fernández y Tadeo Holmes. Cada uno de ellos va a estar a cargo de una de las comisiones y va a estar acompañado por un estudiante adscripto que son Mario Rodríguez, Lucía Márquez, Jennifer Grumberg y Lucía Montiel. En el programa del curso encontrarán la forma de cada clase, los contenidos, las consignas de los trabajos prácticos y los cronogramas. Las clases serán grupales con un docente a cargo de aproximadamente 50 estudiantes. Los trabajos prácticos serán realizados de forma individual y el día de clase se estructurará en dos segmentos, por un lado una clase teórica y después el trabajo práctico. Así encontrarán el cronograma con la descripción clase por clase. Hoy estamos en la clase 1, donde vamos a tener esta primera sección de clase teórica y a continuación un encuentro a través de la plataforma Meet con sus docentes a cargo de comisiones, donde van a constituirse las comisiones, registrar las asistencias y dar las consignas para el primer trabajo práctico. Al finalizar esta clase, cada uno de ustedes va a cargar el avance de la consigna 1 y antes de comenzar la clase 2 van a cargar una versión actualizada. Las clases terminan el lunes 5 de marzo, que va a ser la entrega final de este curso, y en la semana siguiente vamos a entregar las calificaciones. Para esta modalidad de cursada a distancia hicimos algunas adaptaciones del curso de ingreso que realizamos todos los años. Para ello vamos a utilizar un aula virtual, en este caso Google Classroom, para canalizar la información de cada comisión de docentes. Esta plataforma va a ir ordenando en el tiempo todo el material de consulta, es decir, qué y cuándo acceder a cada material, el orden para realizar las consignas y la asociación entre clases teóricas y prácticos. Ahí van a encontrar disponible el programa de la materia, el cronograma de clases, el material de los casos de estudio, las consignas de los trabajos prácticos y las clases teóricas en formato PDF y video. Cada uno de ustedes ya fue invitado al Google Classroom correspondiente a su comisión. Para los que no están familiarizados con la plataforma, se visualiza de esta manera, donde ustedes van a poder comunicarse allí con los docentes, enviar mensajes, recibir las consignas y los materiales y cargar sus trabajos. Un ejemplo de una clase teórica va a ser una publicación de este tipo, donde ustedes van a tener, por un lado, el acceso al video, a los materiales de referencia si los hubiera, a los cuestionarios que tienen que contestar, etc. Haciendo clic en el enlace van a acceder a YouTube y poder ver el video en el horario de clase y también acceder al mismo fuera del horario para poder revisar algún tema que les quedara pendiente. Después de cada clase teórica van a tener que contestar un breve cuestionario que servirá de comprobación de los contenidos de la clase y registro de asistencia al módulo teórico de la materia. Deben contestar todos los cuestionarios para poder aprobar la materia. El segundo módulo, que es el de trabajos prácticos, va a consistir en 3 consignas que vamos a hacer en forma consecutiva y se van a ir cargando en el Google Classroom a medida que pasan las semanas. En cada una de estas consignas se va a subir el material necesario y una breve explicación, y cada estudiante devolverá en la misma plataforma su trabajo, consultas, etc. Como el trabajo en la asignatura es individual y a mano, las correcciones se van a realizar a través de fotografías, utilizando un sistema de chat por aula virtual para realizar devoluciones. También vamos a usar el sistema de foro, donde van a poder responder consultas que ustedes hagan de forma pública y que el resto de sus compañeros también las puedan leer. Este es un ejemplo de cómo van a acceder a una de las consignas. Y para subir sus trabajos prácticos van a acceder al botón que está a la derecha, que dice agregar o crear. Y ahí van a subir el trabajo en forma digital, puede ser en PDF o en JPG. El trabajo puede estar realizado a mano
escaneado o fotografiado, o también puede realizarse por medios digitales. Es muy importante saber que las condiciones de aprobación del módulo de representación implican, por un lado, la presencia. El curso es a distancia, pero es presencial. Ustedes tienen que estar las 4 horas conectados y disponibles, ver las teóricas y participar de los prácticos. Solo puede aprobarse cumpliendo con la condición de no reunir en total más de un ausente por módulo. Van a tener que tener regularidad. Para obtener la aprobación de la asignatura, Introducción a la Arquitectura, van a tener que aprobar todos los módulos de la misma, es decir, proyecto, representación, teoría y tecnología. Integración. Es condición indispensable para aprobar el módulo de representación que las 3 etapas del trabajo práctico estén completas. La consigna 1, geometría, la 2, materia y la 3, habitar, y que se hayan elaborado integrando los comentarios y críticas que se hicieron en el trabajo durante el curso. La cuarta condición de aprobación es la precisión. Cada etapa del trabajo práctico debe cumplir 2 objetivos mínimos en el empleo de la representación. La precisión conceptual, es decir, la correspondencia entre tema de estudio e información incluida en el plano, y la precisión práctica, es decir, ajuste en las dimensiones, posiciones y configuraciones de los elementos y sus relaciones. Vamos ahora a iniciar con el contenido teórico correspondiente al primer módulo del curso. Vamos a comenzar poniendo en contexto el título de nuestra asignatura, que es representación. Las representaciones en arquitectura suelen emplear procedimientos geométricos para definir su forma y tienden a traducirla en modelos también geométricos, únicos y de la misma clase, a pesar de que la arquitectura suele combinar partes de naturaleza no similar, ya sea por su permanente demanda constructiva o por un problema evidente de escalas. Entonces, si nos apropiamos de la representación como una forma de trabajo constructiva y no como una ilustración de preconceptos, podemos utilizar los sistemas de representación que van a renovar estas capacidades y nos van a permitir enfocar nuestra atención en problemas completamente estructurales para el trabajo de los arquitectos, es decir, con qué hacemos las cosas y cómo las hacemos. Vamos a iniciar revisando esta imagen que relata la leyenda clásica del origen del dibujo. Según la narración de Plinio, Diboutades, esta chica que vemos en el cuadro, la hija de un alfarero corintio, traza con un carbón sobre la roca la sombra arrojada por la cabeza de su amante antes de que éste partiera de viaje. El amante de Diboutades se iba de viaje, se iba a la guerra, y era muy probable que no regresara. Entonces ella, en la desesperación, agarra un trozo de carbón y deja la huella, la sombra, el registro de su ausencia sobre la pared. El dibujo se transforma en el síntoma de la ausencia del amante, permaneciendo como un instante y como un sustituto, como un recordatorio de una presencia perdida. Y hay más, incluso en el momento de su trazado, Diboutades no se guía por el perfil del cuerpo del amante, no es que lo apoya contra la pared y lo dibuja, sino por el contorno de su sombra, es decir, por una proyección abstracta, una premonición bidimensional de un cuerpo que pronto se encontrará ausente. Robin Evans, un teórico contemporáneo, compara esta imagen típica que veíamos recién de la tradición histórica académica del origen del dibujo con otra versión del mismo mito, pero que en este caso estuvo pintada por un arquitecto, el arquitecto neoclásico Carl Friedrich Schinkel, y destaca 2 diferencias muy importantes. En la versión que veíamos antes de la tradición académica francesa, la luz proviene de una vela, y la escena se desarrolla en un ambiente interior e íntimo. En la versión del arquitecto, de Schinkel, la escena tiene lugar al aire libre. Vemos que también está en un ambiente natural, hay una persona que está figurando de modelo, una persona que está encontrando la posición, sosteniéndole la cabeza, y otra persona dibujando, ¿no? En la versión de Schinkel
La fuente luminosa son los rayos del sol, que a todos los efectos y propósitos de la geometría los consideramos como paralelos y en consecuencia nos dan una proyección ortográfica, una proyección similar a las que usamos los arquitectos para trazar dibujos precisos. En cambio, en la proyección producida por los rayos de la vela, que son focalizados, es decir, salen de un punto que está muy cercano al objeto, la proyección se deforma y da lugar a un tipo de proyección similar a una perspectiva, a un tipo de dibujo que utilizamos los arquitectos, pero que utilizan mucho más habitualmente los pintores. La imagen del arquitecto utiliza una proyección abstracta de un dibujante mecánico, mientras que la versión del pintor emplea una proyección pictórica. La segunda observación que nos interesa que hace Robin Evans surge de analizar el modo en que se ejecuta el dibujo en cada una de las imágenes. En el cuadro de Schinkel, a la derecha, un pastor ejecuta materialmente el dibujo. Es el que agarra el lápiz y traza la sombra sobre una roca, guiado por las órdenes de otro personaje, en este caso una mujer, que está situada a cierta distancia y actúa como el arquitecto del dibujo. Sostiene la cabeza del modelo, levanta la mano indicando alguna forma en la cual el pastor debía hacer ese dibujo. El género femenino o masculino de la figura dibujada es ambiguo. No nos encontramos ante un ambiente íntimo e interior enmarcado por una arquitectura que podemos conocer. Podemos imaginar en el cuadro de la izquierda que están en la habitación donde vive alguno de los personajes. Lo que se nos ofrece en el cuadro de Schinkel es una escena pastoral, a la vez que una forma compleja de negociación social. Podemos ver que hay muchos personajes. Está el modelo, el arquitecto, la persona que dibuja, y una serie de personas observando y colaborando, discutiendo. La sombra se traza como sobre una suave piedra y no sobre una pared estucada. No hay una pared donde trazar esa sombra, sino sobre un ambiente natural, sobre algo previo a esa arquitectura. Para Schinkel, el dibujo precede necesariamente a la edificación y a los códigos normativos del comportamiento social y cultural. En ausencia del dibujo, no hay arquitectura. Este es el mito del dibujo, el origen del dibujo. Para Schinkel, si todavía no había dibujo porque se estaba inventando en este momento, no podía existir la arquitectura. Es decir, que no podían existir los edificios donde habitaban estos personajes. El dibujo se identifica con la especulación abstracta y con la geometría, al mismo tiempo que con la formación de un orden social, con la integración, la discusión, el debate entre todos los actores que participan de este evento. En otra parte de este mismo texto, Traducciones del dibujo a la construcción, Robin Evans nos describe lo que es para él el dibujo arquitectónico. Convencido de que la arquitectura y las artes visuales eran aliadas cercanas, pronto me sorprendí por aquello que en esa época era tenido como la peculiar desventaja de la labor de los arquitectos: no trabajar nunca directamente con el objeto de su pensamiento, sino siempre a través de algún medio, por lo general el dibujo. Es decir, los arquitectos no hacen los edificios con sus propias manos, mientras que los pintores y los escultores, después de algunos bosquejos y maquetas preliminares, acababan trabajando siempre sobre la cosa misma, la cual, naturalmente, absorbía la mayor parte de su atención y su esfuerzo. El bosquejo y la maqueta están mucho más cerca de la pintura y la escultura que el dibujo lo está de un edificio. Y el proceso de desarrollo, la formulación, raramente llega a una conclusión al cabo de estos estudios preliminares. Los artistas prueban bosquejos, maquetas, pero ponen toda su atención en la construcción de ese objeto final. La actividad más intensa es casi siempre la construcción y la manipulación del artefacto final. Los estudios preliminares, para los pintores y escultores, se proponen alcanzar una definición suficiente como para que el trabajo final realmente comience, y no proveer una determinación completa por adelantado, como en el dibujo arquitectónico. El desplazamiento del esfuerzo y lo indirecto del acceso que resulta de ello todavía me parecen aspectos distintivos de la arquitectura convencional considerada como arte visual. Otra cuestión es si son siempre y necesariamente una desventaja. Es decir, los arquitectos
nos dice Evans, no hacemos edificios, hacemos dibujos, documentos, planillas, maquetas, para que otras personas puedan realizar esos edificios. Nuestra atención y nuestra actividad más intensa no está en la construcción del objeto final, sino está en la construcción de esa documentación que permite dar instrucciones para que otros realicen ese objeto que estamos proyectando. Y para hablar sobre este primer tema, la relación entre geometría y notación, vamos a visitar algunos trabajos de artistas y arquitectos que nos permiten entender la clase de relación que la arquitectura establece entre objeto y representación, y cuáles son las herramientas de las que nos valemos para sortear estos saltos de escala y modos de producción. El primer trabajo que vamos a ver es una obra del artista norteamericano Sol LeWitt. Sol LeWitt es un artista conceptual reconocido por producir una serie de obras de arte que están hechas sobre las paredes de los sitios donde se exponen. Esta es una obra de 1976 que se llama Dibujo sobre la pared, número 293. Es particular este tipo de acercamiento que LeWitt tiene sobre el problema del soporte. A él le parecía más natural trabajar directamente sobre las paredes que hacer una construcción, trabajar sobre ella y luego colgarla sobre la pared de un museo. Porque además las propiedades físicas de la pared, su altura, su longitud, su color, su material, las condiciones arquitectónicas, son también parte de estas obras, de estos dibujos sobre la pared. El dibujo sobre la pared además es una instalación permanente hasta que se destruye. Una vez hecho algo no puede deshacerse, no puede borrarse. Las obras de LeWitt trabajan en general sobre combinaciones de líneas que producen distintas superficies. Varias combinaciones de líneas negras van a producir distintas tonalidades de grises, combinaciones de líneas de colores van a producir distintos tonos de colores. Utiliza 4 tipos básicos de líneas rectas, que son verticales, horizontales, diagonales de 45 grados, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y sobre estas combinaciones va produciendo las diversas obras. LeWitt dibujaba en una hoja de papel una serie de instrucciones muy precisas sobre cómo ese dibujo en la pared debía hacerse, anotando medidas, posiciones, ejes. Y luego esta obra se traducía a mayor tamaño, directamente sobre la pared, introduciendo un primer problema de notación, la escala, es decir, la relación de medida y proporción entre el dibujo original y la obra terminada. Para realizar el dibujo final, LeWitt delegaba esta tarea en otras personas, artistas o colaboradores de los museos que se encargaban de realizar el dibujo sobre la pared. Para él también esta separación entre su autoría y la mano que ejecutaba introducía una nueva problemática, porque distintos dibujantes producen también distintos tipos de líneas, más claras o más oscuras, más cercanas o más alejadas, y estas variaciones son también parte de la obra. La relación entre las condiciones del soporte, las imperfecciones de la superficie de la pared, sus agujeros, sus grietas, sus protuberancias, sus manchas de grasa, si están o no niveladas, y la mano que ejecuta el dibujo sobre ella. Así, siguiendo las instrucciones del artista, los dibujantes primero realizan un replanteo. Encuentran la posición de cada vértice en la pared, cada centro de círculo, cada dirección, que les va a permitir trazar las líneas finales, y marcan estas posiciones con cintas, con hilos y diversos elementos. Para realizar el trabajo, a lo primero que se enfrentan es al cambio de escala, que implica hacer un dibujo en un tamaño mucho mayor al boceto. Esto requiere el uso o la invención de nuevas herramientas y técnicas. Cómo realizar un compás de gran tamaño para dibujar un círculo que mide mucho más que nuestras manos. Qué tipo de grafito usar para realizar una línea que pueda verse desde lejos. Cómo encontrar la posición de cada línea, dónde empieza, dónde termina, el centro de un círculo. ¿Cuántas personas se necesitan para sostener los instrumentos y realizar cada trazo? Una vez concluido el trabajo, el dibujo sobre la pared queda trazado y todo el andamiaje que se requirió para realizarlo desaparece. Ya no vemos al boceto, a los dibujantes, sus escaleras, sus reglas, sus hilos, sus niveles, sus cintas, sus lápices ni sus manos.
pero podemos intuir cuáles fueron los pasos que siguieron para llegar a este dibujo terminado. Podemos ver la diferencia entre las distintas líneas, más gruesas, más finas, más oscuras, más claras, las relaciones geométricas entre los dibujos, reconocer proporciones, centros, direcciones. El dibujo en tinta para Leavitt es un plan, pero no es una reproducción del dibujo en la pared. El dibujo sobre la pared tampoco es una reproducción exacta del dibujo en tinta. Ambos son igualmente importantes. El boceto realizado por el autor no se preocupa por trazar el dibujo final, sino por asentar todas las instrucciones necesarias para que otro pueda realizar ese trabajo. Cómo empezar, trazando unos ejes, encontrando el centro del dibujo, luego sus límites, cómo usar algunas líneas auxiliares, en este caso dibujadas con una línea punteada, que van a ser importantes para poder trazar otras líneas definitivas y así poder llegar a la obra terminada, que es en este caso una obra a otra escala, con otra técnica, pero sigue siendo un objeto bastante parecido al original. Es un dibujo bidimensional trazado con grafito sobre un soporte, una hoja o una pared. El trabajo del autor en su estudio estará en pensar cada obra y producir estas fichas que permiten que el dibujo se ejecute con precisión, utilizando algunos instrumentos. Vemos ahí en su escritorio marcadores, reglas, papeles, lápices, grillas. El objeto realizado por él es una anotación absolutamente abstracta en una hoja de papel, un certificado y un diagrama de cómo va a ser el dibujo, que quedará en propiedad del museo que adquiere su obra. Y será realizado a distancia, con o sin su control, por otras manos siguiendo sus instrucciones, utilizando, como veíamos, otros instrumentos para poder realizarlo en gran escala. Pero también incluirán en esa forma de hacer parte de su presencia, cuánto aprietan el grafito sobre la pared, qué tipo de trazo dejan, qué tipo de línea dibujan, y por supuesto aparece parte de la obra, que es el registro de todo ese proceso. Otro teórico de la arquitectura contemporánea, en este caso Stan Allen, en el texto Mapeando lo inmapeable, describe lo que es para él el dibujo arquitectónico como una clase particular de notación. Dice, un dibujo de arquitectura es un ensamblaje de notaciones materiales y espaciales que pueden ser decodificadas de acuerdo a una serie de convenciones compartidas para efectuar una transformación de la realidad a distancia del autor. El dibujo como artefacto carece de importancia, es más bien una serie de instrucciones para realizar otro artefacto. Cada sistema de notación articula una comunidad interpretativa específica, un dominio. La abstracción de la notación es instrumental y no un fin en sí mismo. Es decir, la arquitectura utiliza el dibujo como un medio para poder codificar en un lenguaje que utiliza convenciones que muchas personas pueden interpretar, otros arquitectos, asesores que nos acompañan en los procesos de proyecto como ingenieros, paisajistas y otras clases de profesionales, constructores, gremios de distintos tipos, herreros, carpinteros, técnicos, fábricas que producen materiales que están en la obra. El dibujo de arquitectura tiene que articular a todos esos actores con convenciones que todos ellos puedan comprender y juntar en un mismo documento las instrucciones para poder realizar cada una de esas acciones en la obra, que además van a ser a distancia del autor, con o sin su control. Algunas veces inclusive los autores en ningún momento visiten las obras, y entonces requiere de ese grado de abstracción que, como dice Stan Allen, no es un fin en sí mismo, sino que es instrumental. Es un grado de abstracción que nos permite codificar la información precisa que necesita viajar desde ese documento abstracto bidimensional en un papel y transformarse en un objeto construido por múltiples actores, por múltiples manos, con diversas tecnologías, a distancia, en un proceso muy largo en el tiempo, para producir un artefacto material
tridimensional posible de ser habitado. Es por eso que el dibujo arquitectónico es tan particular en sí mismo, no se parece a otras clases de representaciones de las que se valen otras artes visuales. Nos gusta siempre mostrar este artículo de Enric Miralles, un arquitecto catalán, que escribió junto a una de sus primeras y más notables colaboradoras, Eva Prats, en el año 1991. El texto se llama Cómo acotar un croissant. Podríamos decirle también cómo medir una media luna. Ellos deciden que quieren medir un objeto lo suficientemente corriente, común, pero complejo en su forma, como es una media luna, y encontrar un sistema que les permita notar con muchísima precisión cómo es la forma de esa media luna particular. Y también, siguiendo ese sistema, podríamos nosotros medir otras medialunas, en este caso realizando una serie de pasos. Definir una serie de cortes o de secciones radiales que vamos a dibujar, en este caso numerándolos desde la A hasta la L, definiendo la altura y posición de cada uno de esos puntos característicos que van haciendo esta sección, que primero es más chica y después se va agrandando hasta llegar al centro de la media luna. Y realizando algunas triangulaciones en la planta de la media luna, en el perfil de esa planta, anotando medidas y posiciones de las curvas y los arcos que van definiendo el perímetro de la media luna, llegando a una anotación precisa, a una traducción geométrica que nos permite conocer la forma precisa del objeto. Y escriben. Definición de la media luna. Una superficie se envuelve sobre sí misma y aparece un interior que se forma al sobreponerse al exterior. Luego los extremos se cierran sobre sí mismos y forman la envoltura sobre la que se agrupan los pliegues. ¿No? Nos están describiendo la forma en la que se hace la media luna. Se corta un cuadrado de masa, se envuelve sobre sí misma y se juntan los extremos. Reconoceremos esta forma del interior de la bóveda bucal. Pero al medirlo, las cotas devuelven la transparencia a esta forma, con todas sus cualidades negativas, incolora, inodora y sin sabor. Y un croissant, la medialuna en Argentina, es para ser comido. ¿Qué nos quieren decir Miralles y Eva Prats? Podríamos pensar que si bien nuestro trabajo se concentra en describir de manera precisa, sistemática y transmitible el proyecto de los edificios que queremos realizar, los edificios son en definitiva para ser vividos, para ser transitados y experimentados. Y como arquitectos nos ocupamos de esa otra parte, de poder tener un pensamiento lo suficientemente abstracto que nos permita imaginar a través de estos dibujos transparentes, incoloros y sin sabor, los objetos que proyectamos con sus cualidades más ricas y que probablemente nosotros no lleguemos a experimentar completamente una vez terminados. El segundo trabajo que voy a presentarles es justamente un edificio proyectado y construido por el estudio catalán argentino que formaron Ricardo Flores junto a Eva Prats, la autora del texto que recién leíamos, y del que vamos a leer primero un pequeño ensayo que publican en el libro Pensado a mano que hicieron en el año 2014. Ellos escriben este texto que se llama Dibujar en obra o no. Los dibujos se traspasan de la mesa del estudio a la obra. Son documentos que contienen toda la información y el conocimiento sobre un fragmento del edificio y que queremos trasladar al constructor. Se convierten en cartas donde dejamos dibujado y escrito todos nuestros pensamientos gráficos sobre un asunto muy concreto. La definición precisa de la geometría es fundamental y es un trabajo paciente desarrollado en el estudio. Definir exactamente con reglas geométricas los elementos a construir permite reducir al mínimo las posibilidades de invención e interpretación del albañil que está a cargo de llevar adelante su construcción.
Con estos dibujos, planos con las medidas necesarias, ayudamos a replantear en obra. Extendemos cuerdas, reglas, triángulos, fabricamos compases para poder dibujar el proyecto con la misma precisión que en nuestras mesas de trabajo. Las herramientas de medición y dibujo que se utilizan en la obra son equivalentes a aquellas que usamos en el estudio. Este salto de escala que veíamos en el trabajo de Sol Lewitt se da también en el proceso de construcción. El edificio, antes de empezar a construirse, requiere de trasladar esos sistemas geométricos que usamos para dibujar a la obra. Reemplazamos las líneas por hilos, los compases por compases en otras escalas, reglas, niveles. Utilizamos instrumentos análogos a los que usamos en nuestra mesa de dibujo, que nos permiten trasladar con precisión esas medidas al sitio donde se va a hacer la construcción. El edificio que les voy a mostrar, hecho por Flores y Prats, es el edificio 111 en la ciudad de Barcelona. Se trata de un edificio de viviendas en las afueras de la ciudad de Barcelona. Por estar situado en una zona muy abierta, al final de la ciudad, su fachada tiene que responder a distintas distancias de visión. Desde lejos se ve como un edificio, como una unidad, que no hace evidente la medida que realmente tiene esta construcción. De cerca propone una complicidad con quien se acerca, lo toca y se apoya en él. Tiene esta ambigüedad de verse desde muy lejos y desde muy cerca. Para poder describir este volumen, los arquitectos desplegaron en un mismo dibujo todas las fachadas en este dibujo continuo que permitiera ver el edificio completo desde un extremo hasta otro de una sola vez. De esta manera podían pensar todo el edificio en continuidad, con una textura que fuera peinando todo ese perímetro sin distinguir una fachada de cada orientación de la otra. Esto daría unidad al conjunto, convirtiéndolo en un edificio unitario preparado para ser visto por cualquiera de sus lados desde lejos. Este primer dibujo de la fachada exterior fija esta intención de no fragmentar horizontalmente el edificio por plantas, sino que aparecen estas líneas mucho más finas que arman estas bandas de textura, que luego se transformarán en unas molduras, que marcan unidades de tamaño y escala diferente. Estas escalas tienen que ver más con la escala del paisaje, con ver el edificio desde lejos y no saber exactamente cuántas plantas tiene este edificio, si 20 o una sola. La fachada exterior es portante, hecha de hormigón in situ, con estas molduras en bandas horizontales que van alternando con algunas franjas planas y atiende a dos visiones diferentes. La visión lejana, llegando desde la ciudad o desde el campo, reconoce bandas de altura variable, lisas o con estas molduras. Las bandas no siguen la altura de una planta, sino que dibujan un volumen completo, de extremo a extremo, de calle a cielo, sin explicar, desde lejos, a través de estas líneas de esta modulación, cuántos pisos ni cuántas viviendas tiene el edificio. La segunda visión de la fachada es la de la escala cercana, la del peatón que llega y la toca, se apoya y se mide contra ella. El edificio, en un gesto amable, parece invitar a sentarse o a reclinarse a quien se acerca. Para decidir la forma y la dimensión de estas molduras, los arquitectos midieron una serie de fachadas de palacios renacentistas florentinos, un catálogo de almohadillados con características distintas que adaptaron la fachada del edificio 111. Para eso viajaron a Florencia y tomaron nota en estos bocetos hechos a mano en un anotador, pero con mucha atención, de las cualidades que les interesaba registrar de esos palacios. No era su uso, ni dónde estaban, ni qué tan antiguos eran, no era el color, ni el material, ni la textura, sino su forma, cómo era la relación entre la altura y la profundidad de la curva de cada una de estas superficies onduladas que producían en los palacios florentinos estos almohadillados de piedra. ¿Por qué? Porque las molduras de estos palacios están dimensionadas según el cuerpo humano. Cada una mide más o menos 45 centímetros de alto. 4 juntas miden 1,80, más o menos como una persona. 2 molduras llegan a la altura de la cintura. La más baja a la rodilla, la tercera al codo. Es fácil apoyarse o sentarse contra esa fachada al conversar, casi sin querer.
y tradujeron estas cualidades y estas proporciones a unas piezas ahora realizadas en otra ciudad, con otra tecnología y para otro uso. Realizaron estos prototipos que vemos en las fotos de la derecha, los probaron y una vez que estaban seguros de su forma y su medida, los proyectaron para poder ser realizados en la obra. Y para que esta fachada de molduras de hormigón se realizara, aparece ahí ese trabajo preciso, transparente, del dibujo arquitectónico, que define la medida, la posición y el desarrollo tecnológico de forma abstracta para que otras personas a distancia puedan ejecutarla. Aparece este plano en diversas escalas, que es el que nos permite entender en todas las dimensiones de estas molduras. Dibujos a distintas escalas que informan sobre temas distintos. Por ejemplo, cuánto mide cada pieza, cómo van a ser los encofrados para realizarla, dónde va a estar ubicada cada una de estas piezas, cuántas piezas se apilan, cómo es el molde específico que produce cada una de las curvas, cómo va a ser la forma en la que se colocan, cómo va a ser el encuentro con otros elementos de la obra, con una ventana, con una viga de hormigón, con un alféizar. Cómo será la forma de fijación de estas piezas a la estructura portante. Para realizar estas molduras de hormigón se utilizaron unos moldes de poliestireno, de telgopor, de poco peso y que se podían manipular muy fácilmente en la obra. Se fabricaron en una industria para equilibrar el tiempo de construcción lento y cuidadoso del hormigón in situ, cortando estos grandes bloques de poliestireno con un hilo caliente para darles el relieve que se había diseñado. Una vez cortados los moldes de poliestireno, se forraban con una capa muy fina que estaba compuesta de cartón y aluminio para poder dar esa superficie bien lisa cuando se desencofraba. Entonces vemos acá en la foto de abajo cómo eran esos moldes desde el lado de adentro antes de ser colados y hormigonados, y en la foto de arriba cómo iba desplazándose ese encofrado para hacer piso por piso el edificio. Debido a que las medidas máximas de este material eran de 1 metro por 1 metro y 4 metros de largo, y las molduras tenían una altura de 45 centímetros, no se podían sacar moldes de más de 2 molduras de alto a la vez. Así que se dibujaron todas las fachadas del edificio, pero ahora en un dibujo diferente al que veíamos antes, que lo que hace es codificar y planificar las juntas entre los distintos moldes, cada un máximo de 4 metros de largo y 90 centímetros de alto, evitando que coincidieran estas juntas verticalmente e intentando relacionarlas con los huecos de las fachadas. Durante la obra los moldes llegaban numerados, marcados por planta y sector del edificio, coincidiendo con la numeración que estaba en estos planos de despiece para que los operarios pudieran ubicarlos sin mucha dificultad. Y el plano definía esa posición precisa y exacta de cada molde según esta codificación, esta convención, donde se ponían de acuerdo el dibujo producido en el estudio con la instrucción dada a los operarios que tenían que posicionar esos moldes producidos a su vez en una industria lejos de la obra por otras personas, siguiendo esas mismas instrucciones. Y finalmente, una vez concluida la obra, nuevamente aparece, como veíamos en el caso de Sol Lewitt, el objeto terminado, desprovisto del andamiaje necesario para realizarlo, sin los encofrados, sin las maderas, sin las personas encargadas de ejecutar la construcción, pero también sin las marcas de esas posiciones y esas medidas, las anotaciones que veíamos en el plano, las distancias entre las partes, los números, las codificaciones que permitían encontrar la posición de cada molde. El edificio, pensado y dibujado cuidadosamente por unos arquitectos en un estudio, construido a distancia por muchísimos actores, gremios, distintas tecnologías, materiales ensamblados, reunido finalmente para ser usado y vivido por otras personas. Y probablemente no relacionen la forma de estas molduras con los palacios renacentistas de Florencia, pero sí puedan tener una experiencia análoga al sentarse en estas molduras de hormigón que al sentarse en esas piedras al borde de un palacio en Florencia. El dibujo nos ayuda en este caso a asentar y describir información precisa,
a relevar, en este caso la medida de un edificio existente, para entender cómo es y qué es lo que nos interesa en particular de él y que queremos llevar a otra obra como una experiencia, y cómo describir muy exhaustivamente la forma de ejecutar ese objeto para que la distancia entre el proyecto y la obra se acorte. Y en definitiva entender que nuestro trabajo, nuestro campo de acción es este. Los arquitectos dibujamos edificios que queremos que estén en el mundo. Y por eso necesitamos hacer eso muy bien. Para eso vamos a empezar este curso justamente dibujando edificios que ya existen y que queremos conocer mejor. El objetivo de nuestra materia es introducir la teoría y la práctica de la representación en arquitectura. La representación arquitectónica se entiende aquí como la anotación de información pertinente en un documento gráfico por medio de códigos formales particulares. En ese sentido, el trabajo práctico a realizar se trata de una construcción progresiva de un dibujo preciso o un plano, orientado a describir la forma de una obra de arquitectura, un caso de estudio, a través de datos que puedan anotarse gráficamente. No se trata entonces de un dibujo pictórico para dar cuenta de impresiones o sensaciones personales, ni tampoco de un dibujo técnico a partir de sistemas de representación con convenciones y procedimientos generales. Proponemos establecer una atención especial sobre la relación entre observación y notación, determinando formas de organización y comparabilidad de la información y su pasaje al plano mediante la construcción de procedimientos gráficos. Es decir, que para realizar los dibujos que vamos a hacer en las distintas consignas, ustedes no tienen que necesariamente saber dibujar o tener conocimientos técnicos de dibujo convencional de arquitectura, sino que vamos a utilizar sistemas que utilicen como herramienta la geometría, que ustedes sí conocen, y que ustedes puedan utilizar estas herramientas para anotar observación sobre los edificios que vamos a estudiar, organización e información comparada. Estableceremos algunas atenciones generales acumulativas sobre las obras y encadenaremos 3 temas: geometría, materia y habitar, que determinarán formas de notación particulares para cada caso, asentándose consecutivamente sobre distintos documentos que van a transformarse en un solo dibujo que acumula distintas capas. Cada una de estas consignas va a realizarse de una forma específica, en una hoja separada, en una escala, con un lápiz o con un instrumento diverso. Cada uno de estos se va a hacer en forma consecutiva y va a asentarse sobre el anterior. El primero que vamos a hacer es el trabajo práctico 01, que se llama geometría. En una hoja de 35 por 50 centímetros vamos a dibujar en escala 1:75 el conjunto de líneas que permiten determinar la posición y medida de los límites de las casas que vamos a estudiar. Vamos a llamar a ese dibujo contorno. Y la posición de los principales muros, estructuras y otros elementos. Vamos a llamar a esos elementos ejes. Considerarse al medir la información sobre la casa y ver las imágenes, se deduce que las líneas establecen alguna forma de organización concreta. Figuras geométricas regulares, proporciones reconocibles, ritmos, simetrías, ortogonalidades, cambios de dirección, rectas, curvas, etc. y dibujar con la mayor precisión posible. Este dibujo se va a realizar sobre una hoja blanca con lápiz rojo y se registrará fotográficamente. También se podrá realizar este trabajo de forma digital en AutoCAD o algún programa similar, utilizando el mismo criterio de organización de lámina y grabando un archivo JPG o PDF. Al finalizar la clase, se cargará el avance de la consigna 01 a través de Google Classroom y antes de comenzar la clase 2, se cargará la versión que van a revisar de acuerdo a los comentarios que hagan los docentes para la clase siguiente. El curso va a emplear una serie de casos de estudio como material didáctico para el desarrollo de los trabajos prácticos. Se trata en este caso de un conjunto de 4 casas
de única planta, de tamaño mediano, realizadas durante la última década en el medio local. Tenemos estas 4 casas. El caso número 1, que es la casa Procrear del estudio ATOT, Arquitectos Todoterreno, en Ingeniero Mashwick, en Buenos Aires, realizada en el año 2016. Estas son algunas fotos del exterior y fotos del interior de la casa, que produce estos tamices producidos con unos bloques de hormigón, que es un material estandarizado producido por la industria para ser utilizado en las obras. Estos son algunos de los dibujos, como esos bosquejos o croquis realizados por los arquitectos, algunos dibujos más precisos del proceso morfológico de la obra y algunos dibujos más convencionales de planta, que son los que vamos a usar nosotros de base para realizar nuestro dibujo. El caso 2 es una casa de los arquitectos Alarcia Ferrer, la casa MM, en la ciudad de Calamuchita, en Córdoba, también realizada en el año 2016. Estas son algunas fotos exteriores. La casa utiliza un basamento de piedra y unos muros hechos in situ en hormigón armado. Y tiene una relación particular con el paisaje que la rodea. Este paisaje de las sierras cordobesas y alguna relación entre esas cubiertas inclinadas y estos desniveles que tiene la casa para relacionarse con la topografía. Una imagen del interior y las plantas que vamos a utilizar también de base para nuestros trabajos. Y los cortes, en este caso también. Toda esta información ustedes la van a encontrar en los cuadernillos que van a estar como anexos en el Google Classroom para que ustedes descarguen de cada una de las obras. El caso 3 es una casa de los arquitectos Besonías y Almeida, la casa suburbana en Francisco Álvarez, en provincia de Buenos Aires, realizada en el año 2017. Esta es una imagen exterior, una casa hecha de hormigón y ladrillo. También realizando estos tamices y distintas trabas con los ladrillos. Imágenes de las texturas que van adquiriendo estos muros. Una axonométrica que muestra un despiece de las partes con las cuales está construida esta casa. Y las plantas que vamos a utilizar de base para hacer la consigna del trabajo práctico 1. El caso número 4, finalmente, es del arquitecto Diego Arraigada, es la casa Entre Árboles, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de General Lagos, también del año 2017. Una imagen exterior de la casa y su paisaje, este bosque de eucaliptus. Una imagen exterior donde vemos la textura y el tipo de envolvente que tiene la casa, la geometría. Una imagen de la galería y el paisaje desde el interior de la casa hacia afuera. Unas axonométricas que muestran también el proceso para llegar a la forma final que tiene la casa. Y las plantas que vamos a utilizar para realizar el trabajo. Con esto concluimos esta primera clase teórica. Ahora vamos a encontrarnos en los links con cada una de las comisiones docentes. Los links los van a encontrar en el Google Classroom. Y vamos a tener esta primera clase donde vamos a aclarar todas las dudas que tengan sobre las consignas, sobre la clase teórica y poder iniciar el trabajo, cada uno desde sus casas, subiendo el material para que los docentes puedan ir ayudándolos y haciéndoles los comentarios necesarios para que puedan mejorar el trabajo para la clase que viene. Al finalizar esta teórica tienen que contestar el cuestionario que va a estar también anexo en la tarea cargada en el Google Classroom donde acceden a la teórica. Ese cuestionario va a ser lo que defina la asistencia al módulo teórico. Tienen que contestar todos los cuestionarios para cuando finalice el curso, cada uno en la clase correspondiente. Así que nos encontramos la clase que viene para el segundo módulo teórico de representación arquitectónica. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.